Muchas veces nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios. Si estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, si mis oraciones se conforman a su voluntad y muchas otras preguntas que giran en torno a este atributo divino. Hoy vamos a desarrollar este tema, hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Hasta acá hemos analizado varios atributos de Dios. Hemos visto sus atributos incomunicables como su omnipresencia, como su eternidad, como su autosuficiencia, y también hemos analizado muchos de sus atributos comunicables. Hemos hablado de su sabiduría, hemos hablado de su amor, de su santidad, de su justicia, de su paz, etc. Y en los próximos videos nos vamos a enfocar en su soberanía. Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12 nos dice: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Dios es el soberano del universo. Pero, ¿en qué consiste esta soberanía, este reinado de Dios sobre el universo? En dos grandes aspectos: en lo que Dios quiere y en lo que Dios puede, es decir, en su voluntad y en su omnipotencia. Hoy nos vamos a dedicar a desarrollar toda la enseñanza bíblica sobre la voluntad de Dios. La Biblia nos habla de la voluntad de Dios como la razón definitiva y suprema de todo lo que acontece. La voluntad de Dios es su atributo por medio del cual Él determina todo lo relativo a su existencia y a su actividad, pero también todo lo relativo a la existencia y a la actividad de todo lo creado. Es decir, que desde lo más grande hasta lo más pequeño depende de la voluntad de Dios. La creación y su preservación dependen de la voluntad de Dios. También todo lo relativo a la vida y al destino del ser humano. Dependen de la voluntad de Dios la elección y la reprobación. Los mismos padecimientos de Cristo estaban dentro de la voluntad de Dios, como así también los padecimientos de los cristianos. Y nada escapa de la voluntad de Dios, sino que hasta el detalle más pequeño, hasta la muerte de un pajarito, decía Jesús, depende de la voluntad de Dios. A esto nos referimos con soberanía, a que Dios está al control absoluto de todas y cada una de las cosas que existen y suceden, desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas. Nada escapa del control soberano de Dios, pero debemos hacer algunas distinciones dentro de la voluntad de Dios. Debemos diferenciar en primer lugar su voluntad necesaria y su voluntad libre. Su voluntad necesaria es aquella que está de acuerdo a la naturaleza de Dios y que no puede ser de otra forma. Nos referimos, por ejemplo, a la existencia de Dios. Dios no puede decidir dejar de existir o ser distinto a lo que es, porque en ese caso dejaría de ser Dios. Pero su voluntad libre es todo aquello que Dios hace, que Dios ha determinado y que no tenía ninguna necesidad de hacer. Por ejemplo, crear el universo. Como hemos visto cuando hablamos de la autosuficiencia de Dios, dijimos que Dios es Dios más allá de su creación. Dios no necesitaba crear el universo, Dios no necesitaba crear al ser humano. Sin embargo, Él, por su buena voluntad, decidió hacerlo. ¿Necesitaba crear al hombre? No, pero decidió hacerlo. Y aún después que el hombre cayó en pecado, Dios no necesitaba salvarlo. Dios no necesitaba disponer de la muerte de su Hijo para propiciar la salvación de los pecadores. Sin embargo, decidió hacerlo.
En su libre voluntad, en su beneplácito, Dios determinó desarrollar un plan de redención a través de la historia. Esa es su voluntad libre. Es todo aquello que Dios no necesitaba hacer, pero ha decidido hacer de su buena gana. Pero tal vez la distinción de la voluntad de Dios que genera más confusiones en nosotros es la distinción entre su voluntad decretiva y su voluntad preceptiva. La voluntad decretiva de Dios es todo aquello que Dios ha determinado que suceda, mientras que su voluntad preceptiva es aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a desarrollar bien estos conceptos. La voluntad decretiva de Dios incluye todos aquellos decretos por los cuales Dios gobierna el curso de la historia. Es decir, que la voluntad decretiva de Dios es todo aquello que Dios ha determinado que suceda. Y eso incluye todo lo que Dios hace, pero también todo lo que Dios permite que pase. Y esta voluntad, por lo general, está oculta a nosotros. Por lo general es secreta, excepto en los casos de la profecía predictiva, por los cuales Dios nos ha revelado cosas que van a suceder sin darnos tantos detalles, como por ejemplo la segunda venida. La segunda venida es parte de la voluntad decretiva de Dios. Dios ha determinado que Jesús va a volver por su iglesia, pero no sabemos el día ni la hora en que eso sucederá. Pero sabemos que se va a cumplir porque los propósitos de Dios son inevitables y lo que Dios ha determinado hacer se va a cumplir inexorablemente. Entonces, la voluntad decretiva de Dios se cumple siempre. Aunque en la mayoría de los casos, como te decía, es secreta, está oculta a nosotros hasta que sucede. Nosotros no conocemos la voluntad decretiva de Dios en la mayoría de los casos, sino hasta que ocurre. Por ejemplo, yo no sé si es la voluntad de Dios que yo esté vivo dentro de 2 años. Pero si dentro de 2 años yo sigo vivo, es porque era la voluntad de Dios que así sea, porque nada escapa del control soberano de Dios. Pero hay una parte de la voluntad de Dios que sí podemos conocer y esa es su voluntad preceptiva. Es todo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos, es la regla moral de vida que ha determinado para sus criaturas. Esta voluntad incluye todos los mandamientos de Dios y todo lo que a Dios le agrada y está revelada. Esta voluntad de Dios sí está revelada. ¿Dónde? En nuestras conciencias, en nuestro ser interior, en esa conciencia moral que todo ser humano tiene, pero principalmente está revelada en su palabra, en la Biblia. Esta voluntad de Dios, a diferencia de su voluntad decretiva, frecuentemente es desobedecida. Dijimos que la voluntad decretiva de Dios se cumple siempre, se cumple inexorablemente, pero su voluntad preceptiva, aquello que Dios quiere que hagamos, por lo general es desobedecida por nosotros. Entonces, ¿querés conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia. ¿Querés vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Esta es toda la voluntad de Dios que a nosotros nos tiene que preocupar. La voluntad que Él nos ha revelado, la forma que Él quiere que vivamos, todo lo que a Él le agrada. A veces nos preocupamos mucho por querer conocer su voluntad decretiva, por conocer la voluntad secreta de Dios. En cierto sentido somos como los gentiles, como aquellos que van buscando en el horóscopo saber un poco del futuro. Pero Dios no nos pide que hurguemos en esa voluntad que Él no nos ha querido revelar, sino que hurguemos en la voluntad que Él nos ha revelado. Acá tenemos demasiado por conocer de Dios, en su voluntad revelada en las Escrituras. No simplemente que Dios no ha querido revelar parte de su voluntad, sino que ha prohibido cualquier intento por querer conocer esa voluntad secreta. Por eso Dios ha prohibido la adivinación, el contacto con los espíritus y todas
esas cosas que la gente hace para intentar conocer el futuro, por intentar conocer aquello que Dios no ha querido revelar. Por eso Dios confundió la lengua de aquellas personas que construían la torre de Babel. Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos con todas las palabras de esta ley. No nos compete a nosotros querer conocer la voluntad secreta de Dios, sino obedecer su voluntad revelada. Intentar conocer la voluntad secreta de Dios no es una muestra de espiritualidad, es una muestra de falta de fe. Es una muestra de falta de confianza en los propósitos eternos, santos y buenos de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando Jesús en el Padre Nuestro nos da un modelo de oración y nos dice, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿De qué voluntad está hablando Jesús? ¿De su voluntad decretiva, de su voluntad secreta? No, no porque esa voluntad se cumple siempre. Dios no necesita que nosotros le digamos que pase lo que va a pasar. No necesita Dios nuestro permiso ni nuestro beneplácito para hacer cumplir su voluntad decretiva. Ese texto nos habla de la voluntad preceptiva de Dios, de su voluntad revelada. Jesús dice, ustedes oren así, que así como en el cielo se obedece todo lo que Dios manda, que así también sea en la tierra, que nosotros también obedezcamos su voluntad revelada en las Escrituras, así como la voluntad de Dios se cumple en el cielo. Y también lo mismo nos dice el apóstol Juan, cuando nos dice que todo lo que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, lo vamos a recibir. Nos manda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿A cuál voluntad? A la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Es de acuerdo a esta voluntad que nosotros tenemos que orar. Es, por ejemplo, la voluntad de Dios que nosotros oremos por todas las personas. Porque lo bueno y lo agradable a los ojos de Dios es que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de Dios. El apóstol Pablo nos manda a hurgar en esta voluntad de Dios, en su voluntad revelada. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, decía Jesús, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, su voluntad revelada. Entonces, la voluntad preceptiva de Dios, su voluntad revelada a nuestras conciencias y en las Escrituras, nos mandan a obedecerla. Mientras que su voluntad decretiva, esa voluntad secreta, nos invita a confiar en el control soberano de Dios. Seguramente habrás escuchado más de una vez a algún cristiano decretando que sucederá esto, que sucederá aquello. Pero no son nuestros decretos los que se cumplen, sino los de Dios. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Cómo obran y cómo confluyen la voluntad decretiva de Dios, su voluntad secreta, con su voluntad preceptiva, es decir, su voluntad revelada? Difícilmente podamos entender este misterio, pero debemos confiar en que todo lo que Dios ha determinado es perfecto y conduce a su propia gloria, y que Dios ordena todos los eventos de la historia de tal manera que cumplan sus propósitos eternos. Esto lo vemos, por ejemplo, en la vida de José. José, el menor de los hijos de Jacob hasta ese momento, es atacado por sus propios hermanos
que intentan matarlo y luego deciden venderlo como esclavo a Egipto. Pero esto resulta en un bien, resulta en José siendo el segundo máximo gobernante de aquella nación en una época de hambruna y consigue salvar a sus propios hermanos, consigue salvar a la descendencia de Israel y de allí nacería la nación del pacto de Dios. Veámoslo en Génesis 50, versículos 20, donde el mismo José, hablando luego al final de la historia con sus hermanos, les dice: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Vemos que Dios dispone los acontecimientos de tal manera que se cumplan todos sus propósitos. Entonces, dentro de la voluntad decretiva de Dios se incluye todo lo que Dios hace, pero también todo lo que Dios permite que suceda. Y es inevitable que nos preguntemos por el pecado. ¿Acaso la cuestión del pecado fue algo que se escapó de las manos de Dios? ¿Fue algo sobre lo que Dios no tuvo control? No podemos negar la soberanía de Dios. Dios no hace pecar a nadie. Dios no peca y Dios no tienta a nadie. Sin embargo, Dios permite que las personas pequen. Dios permite que sean tentadas y que caigan en tentación. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Job, cuando Dios permite que Satanás tiente al personaje bíblico. Vemos que también incluso permite que el mismo Jesús sea tentado. Pero esto no hace a Dios responsable por el pecado. Y si bien Dios es soberano sobre todo acontecimiento, las personas son responsables de su propio pecado. Esto lo podemos ver en la vida y obra de Jesús. Fue el plan predeterminado de Dios que Cristo padeciera, que Cristo sea entregado, que sea negado por sus discípulos, que sea traicionado por Judas, que sea crucificado por los líderes judíos y por Herodes. Pero eso no libra de pecado a las personas que cometieron esos actos. Vamos al libro de los Hechos, vamos a analizar los discursos de Pedro y vamos a ver este punto. En el capítulo 3, versículo 18 dice Pedro: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Vemos que todo lo que sucedió alrededor de la muerte de Jesús estaba predestinado por Dios, estaba preestablecido, estaba determinado que así sucediera. Jesús debía morir en esa cruz y cada evento alrededor de ese suceso estaba dentro del plan perfecto de Dios. Pero esto no libera de culpa a quienes cometieron la traición, a quienes lo entregaron y a quienes lo crucificaron. Por eso el mismo Pedro, en el capítulo 2, versículo 23, hablando sobre este acto de Jesús, acusa a los líderes judíos y les dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ustedes clavaron en una cruz por manos de impíos y le mataron. Sus manos eran impías, pese a que todo eso había sucedido de acuerdo al plan determinado de Dios. Debemos aceptar las dos cosas que la Biblia nos enseña. Dios es absolutamente soberano, Dios está al control de todos los acontecimientos de la historia, pero las personas son responsables de sus actos y de sus decisiones. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Debemos
aceptar las dos a pesar que no entendamos la misteriosa unión entre estos dos factores. Deuteronomio 29:29, uno de los tantos versículos que teníamos para memorizar, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos con todas las palabras de esta ley. Es decir, que no nos compete a nosotros conocer esa parte de la voluntad de Dios que Él no ha querido revelarnos, sino obedecer lo que Él sí nos ha revelado. Porque el mismo libro de Deuteronomio, en el siguiente capítulo, en el versículo 14, nos dice, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Tenemos acceso a esa revelación de Dios, tenemos acceso a su voluntad preceptiva, a lo que Dios nos manda, a lo que Dios le agrada. Podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo con sus mandamientos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, por eso podemos confiar en Él. Por eso podemos confiar en que Dios siempre va a actuar de acuerdo a sus atributos. No sabemos qué será de nosotros el día de mañana, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ese es el versículo para memorizar de esta semana. Espero que el video te haya servido de algo y te haya aclarado algunas dudas. Si es así, dale like y compartilo con alguien más a quien le pueda interesar. Suscríbete al canal porque esa es la voluntad de Dios.